Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, qué bueno esta tarde. Qué enorme privilegio que Dios nos otorga, hermanos, el poder juntos poder estar reunidos, hermanos, esta tarde. No sé cuántos están alegres por eso. Es una bendición, hermanos, enorme. Y espero de que usted, hermanos, se sienta así, pero lo hemos dicho muchas veces, estar en un lugar como este, hermanos, no es de cualquiera. La Biblia, hermanos, dice en el libro de los Romanos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios, hermanos, tuvo misericordia de nosotros y por esa razón estamos aquí nosotros. Gloria a Dios. Estamos aquí en un lugar como este donde jamás, oiga bien, jamás ni nunca nos imaginamos un día nosotros poder estar. Jamás, hermanos. En lo personal yo nunca me imaginé un día poder estar adorando a aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo nunca me imaginé, hermanos, que un día me iba a encontrar con el que me había dado la vida, con el que me formó, con el que yo tanto tiempo, hermanos, lo ignoré por completo. Donde, hermanos, hablaba el día viernes que íbamos hablando con el hermano Jonathan Flores y saber, hermanos, de que uno profesaba una religión donde quizás sí de nombre nada más se decía el Dios que supuestamente creíamos, pero yo jamás ni nunca lo conocí. Le dije, yo pude haber hecho, bueno, sin darme cuenta me bautizaron, hice la comunión, hice la confirmación, pero yo nunca supe qué Dios era ese. ¿Y por qué causa yo hacía eso? Jamás ni nunca. Y del tiempo le digo yo que yo no conocía al Señor, yo nunca que me acuerde había mencionado el nombre Dios en mi boca. Solamente una vez que me vi contra la espada y la pared, mencioné a Dios. Que yo me acuerde fue la única vez. Y si lo mencioné era para que Dios me ayudara. Fue lo único. Donde me sentí acorralado y dije yo, ya, me llevaron y ya no. Pero qué bueno es, hermanos, ahora saber de que tenemos a un Dios y conocerlo, hermanos. Conocerlo y poder, hermanos, sentirlo, que es lo más precioso. No es solamente conocerlo de un nombre, porque no lo vemos, pero sí, hermanos, podemos sentirlo. Sí podemos contemplar su gloria. Sí podemos sentir sus caricias en la vida nuestra. Y es eso, hermanos, lo que el creyente debe ansiar día a día. El poder conocerlo más al Señor. Así que esta tarde, hermanos, es un privilegio poder reunirnos, adorar a Dios y también a sí mismo, hermanos, poder escuchar la palabra esta tarde. Así que voy a pedirle de que se ponga de pie, hermanos, esta tarde y que abra su Biblia, hermanos, conmigo y que me acompañe en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan vamos a leer, hermanos, esta tarde. Es una porción, hermanos, bastante, pero bastante conocidísima. Capítulo número 4 del Evangelio según San Juan. Lo hemos leído, lo hemos escuchado a través de predicaciones, hermanos, y esta tarde no es la excepción una vez más. Evangelio según San Juan, capítulo número 4 vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia, versículo que leemos del capítulo 4 de San Juan es el verso 20. Dice la Escritura: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren
Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una vez más, el verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Oramos, hermanos, esta tarde, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre que estás en los cielos, amado Señor, esta preciosa tarde venimos delante de ti, Señor, agradecidos. Agradecidos, Señor, por la vida. Agradecidos por tu inmensa bondad. Agradecidos por tu misericordia. Agradecidos, Padre, porque sin merecernos nada, tú nos diste todo al conocerte a ti, Señor. La salvación vino a nuestra vida, Señor, a posesionarse de nuestras almas. Y ahora, Padre, en agradecimiento nos reunimos para honrarte y darte el honor y la gloria que tú te mereces. Sí, Señor. Ahora, Padre, te rogamos de que en tu infinita misericordia nos hables. Rogamos que envíes tu buena palabra, Señor, a nuestra vida, y que conforme a tu misericordia, Señor, tú envíes la palabra. Tú envíes esa palabra viva, tú envíes esa palabra que edifica, esa palabra que restaura, esa palabra que transforma y hace nueva todas las cosas. Háblanos, oh Dios del cielo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a nuestra vida. Y desde ya, Dios mío, reprendemos todo estorbo del diablo y todo aquello, Padre, que quiera oponerse a tu buena voluntad. Ahora, en el nombre de Jesús, lo resisto, Padre. Y háblanos esta tarde. Por tu Santo Hijo Jesús te lo pedimos. Y por quien te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, hermanos, esta tarde? Gloria a Dios, hermanos, esta tarde, porción muy conocida. Que hemos leído, hermanos, esta tarde. Y quisiera, hermanos, a la luz de la porción que hemos leído, tocar, hermanos, un tema de vital importancia, de suma importancia, hermanos, diría, para nuestra vida. Un tema, hermanos, que ha estado, hermanos, en mi corazón el poder compartirlo, y que pienso y no lo dudo, hermanos, que es importantísimo para la iglesia. Fue en el pasado y tiene que seguir siendo para el día de hoy, el tiempo de hoy que la iglesia caminamos sobre la tierra. Y es, hermanos, algo con respecto, diría yo, hermanos, en estas palabras, ¿cómo, diría yo? Oiga bien, ¿cómo hacer para que el poder y la presencia de Dios descienda? ¿Cómo podemos hacer nosotros, hermanos, para que el poder y la presencia de Dios descienda? O diría yo, hermanos, la forma o el método, hermanos, a emplear nosotros para hacer descender el poder y la presencia de Dios en medio nuestro. Muy breve, hermanos, voy a hacer esta tarde, muy breve, para luego esta tarde, hermanos, poder orar, hermanos, para pedirle, conforme al tema de esta tarde, hermanos, misericordia a Dios. Hasta el día de hoy, la iglesia, hermanos, tenemos, según los registros bíblicos, más o menos unos 2000 años, 2011 años de estar sobre esta tierra. 2011 años. Hace 2011 años sucedió lo más grande que pudo haber sucedido en la tierra. Hace 2011 años, hermanos, en la persona de Jesucristo y en la faz de Jesucristo, vino a cumplirse
todo, hermanos, aquello que estaba escrito con siglos y con años, hermanos, de anticipación acerca de la vida del Mesías. Toda palabra y toda profecía, hermanos, que los hombres santos de Dios del Antiguo Testamento hablaron y profetizaron, hermanos, indicando el tiempo, el momento apropiado, hermanos, cuando el Hijo de Dios iba a venir a esta tierra. Todo, hermanos, pero con detalles. Estaba escrito, estaba profetizado cómo iba a venir el autor de la vida, cómo iba a aparecer, en qué ciudad iba a nacer. Describieron el lugar, describieron el momento, describieron la persona. Describieron, hermanos, con detalles cómo iba a ser la vida de este ser maravilloso que iba a venir a la tierra. Decía cómo se iba a desarrollar, qué iba a comer, qué no iba a comer. Habló de su nacimiento y habló de su muerte. Y profetizaron también de su resurrección también. Hablaron, hermanos, de la redención que iba a traer, hermanos, ese sacrificio que iba a venir a la tierra a través de Jesucristo. Cuando viene el Hijo de Dios, hermanos, y se manifiesta al mundo, empieza a proclamar las verdades. Empieza a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje que iba a restaurar, el mensaje que iba a traer libertad a los cautivos. Pero aún, hermanos, antes de que nuestro buen Salvador se fuera de esta tierra, Él les dijo a aquellos 12 que anduvieron con Él, lo que ven, aquellos 12 que anduvieron con el Maestro, les dijo estas palabras. Cuando les hace la gran comisión, hermanos, de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, Él les dice estas palabras: y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las palabras del Maestro para los discípulos. Y he aquí, les dice, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras, hermanos, que el Maestro les decía a sus discípulos, quería que les quedaran, hermanos, en lo más profundo de la mente y el corazón. Porque eso era antes de ser entregado. Eso fue antes, hermanos, de llegar a la cruz del Calvario. Él bien sabía que los discípulos, hermanos, se iban a quedar solos. Que aquel ser que había estado con ellos 3 años y medio, hermanos, en la tierra llevando el mensaje de salvación, un día se les iba a ser quitado. Y por eso les dice: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue una de las promesas que Jesús les dio a los discípulos. Pero venía otra promesa, hermanos, que les dijo que antes de ser crucificado, les decía: yo me voy a ir. El primer consolador se les va a ser quitado, pero vendrá otro consolador que estará con ustedes. Yo rogaré al Padre, dice, que les envíe el consolador a ustedes para que esté con ustedes. Y Él los va a guiar a toda verdad. Ahora, hermanos, viene y de ese consolador que les estaba hablando, les dice: váyanse a Jerusalén y váyanse al aposento alto y asiéntense en ese lugar y no se muevan hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esta fue la más gran promesa, la más grande promesa que Dios le dio a los discípulos, y es para la iglesia. Que se asentaran en Jerusalén y que no se movieran, oiga bien, que no se movieran y que no salieran de ese lugar hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Si nosotros vemos, hermanos, cómo fue los discípulos antes de ser investidos de poder y después de ser investidos de poder, vamos a ver la gran diferencia. Cuando los discípulos anduvieron, hermanos, con el Maestro en los 3 años y medio de predicación, hermanos, del Maestro, si no más me equivoco, hermanos, mal me equivoco, fue una vez nada más que pudieron ver la gloria de Dios y ver el poder de Dios en la vida de ellos. Ustedes miraban cuando venían los enfermos al Maestro. Yo nunca puedo ver que los discípulos pusieron las manos o oraron por los enfermos.
ni que oraran por un ciego, ni que oraran por un mudo, ni por un sordo, ni mucho menos que resucitaran a un muerto. La única parte donde dice que sí, el Señor se regocijó también con ellos, era cuando comisionó los 70 y que fueran a predicar. Y les dio poder y les dio autoridad, dice, sobre los enfermos, sobre los endemoniados. Y dice que aquellos venían gozosos, venían alegres y le dicen: maestro, le dice, los enfermos fueron sanados, los cautivos y endemoniados fueron liberados. Esa fue la única vez que yo puedo notar en la Biblia que pudieron ver el poder de Dios manifestado en sus vidas. Pero de ahí, hermanos, cuando estuvieron con el maestro, no se ve ninguna hazaña, no se ve ningún milagro extraordinario ni sobrenatural en los discípulos. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, ahí sí se nota la diferencia. Ahí se puede ver, hermanos, cuando el Espíritu Santo vino, hermanos, sobre los discípulos allá en el aposento alto. Mire, cambió tanto, hermanos, y fue tan fuerte, hermanos, la transformación que hubo para los primeros seguidores del Señor, que solamente se levantaban y se convertían en 3,000 almas. Se levantaba otra vez a predicar y se convertían 2,000 almas. Se encontraban con los enfermos, les decían: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Miraban, hermanos, a la gente postrada y ahí tenían misericordia y oraban por ellos, y el Señor se manifestaba. El poder de Dios se manifestaba a través de ellos. Había cualquiera que se levantara, oigan, cualquiera que se levantara, hijo del diablo, a oponerse a los propósitos de Dios y al Evangelio, para que el Evangelio no cobrara impacto en la vida de aquellos, hermanos, que necesitaban el poder y la transformación de Dios. Venía el hombre de Dios y solamente levantaba su mano y dirigía su dedo, hermanos, para con aquel que se oponía, y quedaba ciego en ese instante. El poder de Dios, hermanos, no se reservó en ningún momento en la iglesia del principio. El poder, oiga bien, el poder y la presencia de Dios fue tan real en la iglesia. El poder y la presencia de Dios fue tan real en medio de la iglesia, hermanos, por una razón. Por una razón, hermanos. Y es lo que yo quiero tratar esta tarde. Una sencilla razón por la cual podemos ver, hermanos, que la iglesia del principio, la iglesia primitiva de los Hechos de los Apóstoles, gozó de la presencia y del poder de Dios día a día, día tras día, en medio de ellos. Pero antes de mencionarle eso, solo quiero mencionarles 2 o 3 ejemplos del Antiguo Testamento. En el libro de Josué, en el capítulo número 6, si no me equivoco, dice que Israel estaba, oiga bien, Israel estaba próximo a pasar el Jordán y a poseer la tierra prometida. Pero antes de pasar el Jordán, el río Jordán, y poder, hermanos, tomar posesión de lo que Dios les había prometido a ellos, se enfrentaron con un obstáculo. Había una barrera. Había algo, hermanos, en el cual se encontraron el camino que les estropeaba el paso y el seguir y alcanzar lo prometido. ¿Sabe qué relata la Biblia en el capítulo 6 de Josué? Se encontraron con que tenían que pasar por la ciudad de Jericó. Y dice la Biblia literalmente que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Era, hermanos, una ciudad amurallada. Muros altos. Muros quizás, hermanos, humanamente hablando, hermanos, difícil e imposible de poder atravesarlos y poder derribarlos. Ustedes bien saben la historia y no me voy a detener en esto mucho. ¿Saben ustedes que al final conquistaron Jericó? ¿Cómo conquistaron Jericó? ¿Cómo conquistaron Jericó? Yo puedo notar algo pero muy especial en esa porción. Oiga bien, Jericó estaba cerrada, pero bien cerrada, y nadie podía infiltrarse. Nadie podía, hermanos, introducirse. Nadie, mucho menos, podía destruir la ciudad de Jericó. Sus muros eran realmente fuertes, hermanos. Pero oiga bien, Israel, el pueblo de Dios, sí pudo conquistarlo.
Oiga bien, Israel, que es el pueblo de Dios, sí pudo conquistar Jericó. Y yo le voy a decir algo. Jericó, Israel, el pueblo de Dios, no lo conquistó. Oiga bien, no lo conquistó humanamente. Y no lo conquistó, hermanos, militarmente. Aunque Israel venía con su ejército y empezaron quizás, oiga bien, a planear y a decir, vamos a hacer de esta manera, porque lo hicieron, hermanos. Dice que el primer día le dieron vuelta a toda la ciudad de Jericó. Un día le dieron la vuelta. El segundo día le dieron la segunda vuelta. El tercer día le dieron la tercera vuelta. Y así fueron 6 días, hermanos. El 1, el 2, el 3, 4, 5, el sexto día. El séptimo día, Dios le dijo a Josué: ve, lleva al pueblo y dale 6 vueltas el séptimo día. A la séptima vuelta, cuando terminen de dar la séptima vuelta, le dice, le vas a decir al pueblo, ¿alguien sabe qué? Dígame quiénes iban a cargo, hermanos. Josué, aparte del pueblo, ¿quiénes iban? Iban los sacerdotes. Iban los sacerdotes. ¿Alguien sabe qué llevaban los sacerdotes? ¿Alguien sabe qué llevaban los sacerdotes? Que estaban dándole vuelta a la ciudad, hermanos, para destruirla, para que los muros cayeran. ¿Nadie sabe? Llevaban trompetas. Llevaban trompetas y el Señor le dice, el sexto día, le dice, le vas a dar 6 vueltas. Vas a parar. Y le vas a dar la séptima vuelta. Y cuando termine de dar la séptima vuelta, dile a los sacerdotes que toquen las trompetas. Y los muros, le dice, se van a desplomar. Y van a caer. ¿Sabe por qué le menciono yo esto? Nada más el primer ejemplo. Israel no iba humanamente. ¿Cómo dije que era el tema esta tarde? ¿Cómo dije que era el tema? ¿Cómo podemos hacer para hacer descender el poder y la presencia de Dios? ¿Cree usted que para tomar Jericó humanamente los 6 sacerdotes y con eso lo votaron? No, hermanos. Si usted piensa que fue por el grito de ellos y que fue por el sonar de las trompetas, está equivocado. El sonido de la... Mire, en primer lugar los sacerdotes llevaban trompetas de cuernos. Ya se las llevaron. Ah, no, ahí están. De esas, dice la Biblia, eran cuernos. Ustedes al ver aquí, ¿qué piensan ustedes cuando ven eso? ¿Que solo por ahí los hermanos los han tirado? Eso significa alabanza. Eso significa adoración. Eso significa cántico para Dios. Y lo que hizo, hermanos, hacer caer los muros de Jericó, hermanos, a través de las trompetas, era que ellos estaban proclamando la grandeza de Dios a través de la alabanza. Y la alabanza, hermanos, y el sonido de la trompeta hizo que la presencia de Dios descendiera en medio de Israel y que los muros se cayeran. No crean que fue humanamente, porque no fueron ellos los que fueron a pelear, no fueron ellos los que fueron a conquistar, sino que Dios iba con Israel. Y cuando ellos, hermanos, sonaron las trompetas, la presencia de Dios cayó en ese lugar y la presencia de Dios fue la que desplomó los muros de Jericó. Segundo ejemplo. Todo el libro de los Salmos, la mayoría lo escribió el rey David. El salmista David. No puede haber otro, hermanos, del Antiguo Testamento que conocieran lo que era la alabanza y lo que es la adoración para Dios. Nadie mejor que David puede conocer qué es alabar a Dios, qué es exaltar a Dios, qué es honrar a Dios, qué es levantar las manos, qué es abrir los labios y empezar a proclamarle la alabanza, la gloria, la magnificencia y decirle que es Dios para nosotros. Y no hay otra manera de poder expresarle nuestra gratitud y nuestra alabanza sino a través del cántico en nosotros. Y eso es lo que quiero tratar esta tarde. ¿Cómo podemos hacer nosotros descender el poder y la presencia de Dios en medio nuestro? David, hermanos, dice que cuando iba a pelear y cuando iba a la guerra, hermanos, Israel, hermanos, aunque fuera, oiga bien, aunque Israel se levantara contra los enemigos. Y un ejemplo, cuando Israel fue a pelear contra los filisteos,
Dice que fueron a pelear, hermanos, y que ganó Israel o perdió la batalla. ¿Alguien sabe si perdió o ganó en Samuel cuando registra eso? Perdieron. Israel perdió. Israel fue vencido por los filisteos. Por una sencilla razón. Dios no estaba en medio de Israel. Porque el arca del pacto había sido hurtada, la habían robado. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de Israel. Y el pueblo de Israel sin el arca y sin la presencia de Dios no es nada. Nosotros como el Israel de Dios, nosotros como la iglesia de Dios, sin la presencia y el poder de Dios, no somos nada tampoco nosotros. Nosotros no podemos caminar solos, hermanos. Nosotros no podemos caminar ni dar ni un paso nosotros, hermanos, sobre la tierra si la presencia de Dios no va con nosotros, si la sobrenaturalidad de Dios no va con nosotros. No podemos. Que nosotros nos hemos habituado y ya nos acostumbramos a vivir en niveles puramente humanos es cosa nuestra. Pero que la iglesia ha sido diseñada, hermanos, para otra forma de vida es otra cosa. Y es lo que nosotros ignoramos. Y es lo que nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a ver en la vida nuestra. Porque la presencia de Dios y el poder de Dios no está aquí. Dice la Biblia que en el libro de Crónicas, dice que Israel delegó un grupo de hombres cantores en el templo de Jehová. ¿Sabe para qué? Para que alabaran a Dios las 24 horas. Era, hermanos, una puñada de hombres que estaban con instrumentos de música. Y dice, todos los días, las 24 horas van a estar alabando y glorificando a Dios. ¿Sabía por qué? Porque David había conocido, había reconocido y sabía, hermanos, claramente que sin la presencia de Dios, David e Israel no eran nada en la tierra. Cualquier nación podía ser más grande que Israel. Y usted sabe que Israel, geográficamente Israel es el pueblo pequeñito. Pero Israel ganaba las batallas porque Dios estaba con Israel. Y porque la presencia de Dios estaba en medio de Israel. Por eso Israel vencía. Pero si Israel se olvidaba de la comunión y la presencia de Dios en la vida, en medio de su pueblo y en medio de ellos, Israel no era nada, hermanos. Israel era común y corriente a los demás pueblos y naciones de la tierra. Usted y yo, sin la presencia y el poder de Dios, somos común y corriente como los de afuera. Ahorita, un último ejemplo y luego entro en esto. Aquí estamos adorando a Dios. Y eso es lo que quiero llegar. Para poder hacer descender el poder y la presencia de Dios, ¿sabe qué es necesario? Una verdadera alabanza y adoración a Dios. Esa verdadera alabanza y esa verdadera adoración va a ser la que va a hacer descender el poder y la presencia de Dios en el medio nuestro. Una verdadera alabanza, una verdadera adoración. ¿Por qué cuando cantamos somos así nosotros al cantar? Si en medio nuestro, solo mire, póngase a pensar en esto. Aquí vemos 2, 4, 6 sentados ahorita ahí. Que las demás sillas estuvieran llenas de gente inconversa. Que las otras sillas estuvieran, o hayan otros 6 igual que ustedes, otros 6 más aquí. Y empezamos a cantar, como estábamos hoy cantando. Se terminan las de júbilo y empezamos a adorar a Dios. ¿Hacen ustedes la diferencia con los que estuvieran a la par suya que no adoran a Dios? Que no cantan a Dios. Porque ellos no saben qué significa la alabanza. Porque ellos no saben que la alabanza y la adoración puede hacer descender el poder de Dios en medio nuestro. Porque a través de la alabanza y la adoración fueron que estos hombres entendieron que Dios les iba a dar la victoria a ellos. Nada más a través de la alabanza y la adoración Dios iba a venir, hermanos. Y es aquí donde debemos de aprovechar cuando alabamos a Dios, cuando cerramos los ojos y empezamos a cantar. Es de que usted se olvide que está en la tierra, que se olvide quién está atrás de usted, quién está adelante, quién está a la par, y que usted se meta hasta el cielo, hermanos, contemplando la gloria de Dios. Pero no hay diferencia, hermanos. Estamos igual que el mundo. Si el mundo estuviera a la par, un inconverso, no sentimos a Dios, no glorificamos a Dios, no contemplamos la gloria ni la presencia de Dios, ni, hermanos, no se estremece nada nuestro. Porque desconocemos
la llave. Reconocemos qué es lo que hace hacer descender el poder y la presencia de Dios en medio de la iglesia. Un último ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo, y eso es del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan ustedes del capítulo 16 del libro de los Hechos? Dice, hermanos, que Pablo y Silas llegaron a una ciudad llamada Listra, si no me equivoco, Listra. Y cuando llegan allá, hermanos, dice que como de costumbre el día de reposo salieron, dice, a la oración. Iba Pablo, Silas, iban los otros hermanos siguiéndolo. Llegaron a un río, se sentaron a la orilla. A orar iban. Pero mientras Pablo disertaba el mensaje, mientras Pablo, hermanos, hablaba la palabra, dice que por allí habían unas, yo me imagino que lavando estaban estas mujeres, porque es lo que llegaban a hacer quizás, a lavar. Pero dice que cuando estaban aquellas mujeres allá, dice que Dios abrió el corazón de una muchacha llamada Lidia. Y cuando escuchó el mensaje de Pablo, quizás lavando y platicando con aquellas, pero se quedaba ida porque estaba escuchando a Pablo lo que predicaba. Y cuando aquel hombre, hermano, dio el mensaje, dice que se convirtió aquella mujer. ¿Sabe qué era esta mujer? Era una bruja. Era aquella que trabajaba adivinando, así como ustedes ven aquí, que es un negocio en las calles, y usted ve la manita así, dice que se leen las manos, se leen las cartas, se le avientan las cartas. Ah, pues de esas era ella. Ese era el negocio. Y le daba gran ganancia a sus amos, dice. Cuando aquella mujer viene y reconoce al Hijo de Dios a través de Pablo, dice, hermanos, que dejó todo aquello a lo cual ella se dedicaba. Viene y se entrega, se bautiza y hace todo. Los amos se llegan a dar cuenta y dice, estos andan trastornando el mundo. Porque dice, hermanos, que aquella mujer daba gran ganancia a sus amos. Ya todo se había perdido, se había esfumado. Ya no iban a tener aquellos ingresos a través de aquella empleada que tenían, que era una bruja. ¿Qué hicieron? Se levantaron contra Pablo y contra Silas. Los llevan ante los magistrados y gobernadores y le dice, estos andan trastornando el mundo y andan dando enseñanzas que no nos es lícito a nosotros. Lo meten a la cárcel. Cuando están en la cárcel, lo meten en lo más profundo de la cárcel, en lo más profundo y en el cepo. El cepo, hermanos, es un lugar donde le agarran las manos y el cuello y no pueden moverse, hermanos. ¿Se imagina estar en una condición usted así en el suelo tirado y no puede moverse para nada? Y está ahí agarrado, hermanos, y no puede hacer pero lo que es absolutamente nada. Después de haberlos castigado y azotado, los ponen en esa condición a Pablo y a Silas. Pero mire, aquí viene lo precioso, hermanos. Dice que a la medianoche, aquellos hombres en aquella condición, yo me imagino, y se lo voy a decir más o menos como le dice un escritor. Estaban a la medianoche y le dice, Silas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? No, pues aquí todo incómodo, ¿cómo nos han puesto estos bárbaros? Que cantamos unas alabanzas esta noche aquí. Vamos, pues cantemos, le dice. ¿Quién comienza? ¿Comienza vos? No, comienza vos. No, vos, Pablo. Dale vos, Silas. Vamos, voy a empezar yo. Hermanos, a la medianoche empiezan a cantar Pablo y sí, estaban orando, hermanos, estaban orando y de repente empiezan a cantar himnos al Señor. Y cuando empiezan a cantar y dice que todos los presos les oían que estaban cantando, yo me imagino que por allá, cállense ustedes locos, cállense, aleluyas. Pero aquellos hombres más fuertes, gritaban más fuerte para que no nos acallen esto, las voces de esto. Y empezaban a gritar más y a cantar más. ¿Y sabe qué pasó a la medianoche cuando estaban cantando? Un terremoto de parte de Dios vino, estremeció la cárcel. Dice que se cayeron los muros y dice que las cadenas que los tenían atados se soltaron y quedaron todos libres. Eso, hermanos, es lo que hace descender el poder y la presencia de Dios en medio de la iglesia. Cuando hay una iglesia que ha comprendido que adorar a Dios es lo más importante, que honrar a Dios es lo más importante sobre todas las cosas. Pero cuando la iglesia no comprende eso, no sucede nada. Si Pablo, hermanos, y Silas no hubieran cantado y no hubieran orado y no hubieran estado en la presencia de Dios, no hubiera pasado nada. Hasta ahorita, allá estuvieran todavía presos. Pero es eso, hermanos, y con esto finalizo esta tarde. ¿Cómo vamos a hacer descender el poder y la presencia de Dios? Con una verdadera alabanza y con una verdadera adoración en medio nuestro. Pero si nosotros apagados venimos, hermanos, a darle lo peor a Dios aquí,
Mira, aquí venimos a darle lo peor a Dios nosotros. Aquí no tenemos, mira, no hay fuerzas para levantar las manos. Aquí el que está dirigiendo le dice, hermanos, levante las manos porque la alabanza lo está diciendo, pero no hay necesidad, así como dice el hermano Sergio, digan amén, hermano, amén, digan gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, pero a ustedes no se les sacan ni un amén, ni un gloria a Dios, porque estamos más, hermanos, estamos tan muertos que no, hermanos, la gloria a Dios por eso no desciende, porque nosotros no adoramos a Dios, no exaltamos a Dios, nos cuesta. Y por eso Dios, hermanos, no se derrama en medio de la iglesia. Pero mañana es lunes. Para la mayoría de los que están aquí que trabajan y los que van a estudiar, es su primer día de estudio y es su primer día de trabajo. Allá estamos, hermanos, como dice el hermano José Luis, pie de cañón, dice el hermano. Pero así nos vamos para el trabajo con toda la fuerza a empezar la semana. Ahí sí damos toda la fuerza. Ahí damos todo lo mejor de nosotros. Pero cuando ya viene aquí el día de venir a honrar a Dios, ¿qué le traemos a Dios? Le traemos el 100%, le traemos la mejor alabanza, le traemos la mejor adoración a Dios. Si usted me lo dice, es mentira. Que usted le trae, que yo le traigo la mejor alabanza, es mentira. Venimos a darle lo peor a Dios. Porque ya no hay fuerzas. Porque todo se lo damos allá afuera. Sí se lo damos al Señor, pero al Señor de este mundo, al Señor de esta tierra, pero al Señor de los cielos, a Él no. Y Dios sabe qué es lo que anda buscando, verdaderos adoradores. Oiga, como dice la porción que leíamos, dice verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo a aquella mujer, le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, le dice, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero le dice Jesús en el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No hay otra forma para adorar a Dios, hermanos. Aquí no se puede adorar en la carne. Aquí no se puede. Aquí puede cantar cualquiera. Aquí podemos tener un carismático y grita más que usted. Aquí traemos, hermanos, a cualquiera de afuera y grita más que nosotros. Pero humanamente. Pero Dios no está llamando a que vengan a gritar y que vengan a cantarle humanamente. Dios está llamando a su iglesia y lo está llamando a usted, hermano y hermana, a que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí no estamos en misa, aquí no estamos en la religión católica, aquí no le estamos cantando al muñeco, hermanos. Aquí no está ninguna imagen a la cual estamos cantando nosotros, como ya le cantan también ellos. Porque ahora están, ellos cantan las mismas alabanzas de nosotros, hermanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Porque dice, verso 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esa va a ser la única manera para poder hacer descender el poder y la presencia de Dios en medio nuestro. David sabía cuál era la llave y por eso delegó las 24 horas del día que estuvieran cantando y cantando y cantando y cantando, porque sabía que la guerra era encarecida contra el diablo. Día tras día tenía que estar adorando, porque eso hacía que la gloria de Dios descendiera. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Él habita en medio de la alabanza. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí habita Él. Pero cuando Jesús dijo, cuando le adoran en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad. No sé cómo usted ha estado adorando a Dios todo este tiempo atrás. ¿Cómo usted vino a adorar a Dios esta tarde? No lo sé. Pero es tiempo que entendamos que Dios es espíritu. Que a Dios no lo podemos ver, hermanos, pero sí podemos sentirlo. Pero va a ser nada más cuando haya una verdadera adoración y una verdadera alabanza en nuestros labios y en nuestra vida. ¿Qué ha traído los grandes moveres de Dios? Cuando la iglesia ha despertado, cuando la iglesia ha entendido que nada más adorándole a Él va a hacerse descender la gloria de Dios. De lo contrario, hermanos,
Nunca. Si usted y yo no entendemos, aquí esta iglesia no entiende, y no entendemos nosotros qué es adorar a Dios, no esperemos, hermanos, que aquí los que están enfermos sean sanados. Porque si la presencia de Dios no viene aquí, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquí va a ser difícil que sean sanados, que sean liberados. Imagínense que, gracias a Dios, que no hay aquí endemoniados, que vinieran. Porque si vinieran, hermanos, ¿cómo nos tocara? ¿Con qué autoridad, con qué poder y con qué presencia de parte de Dios en nuestra vida vamos a encontrarnos con Él? Hasta que la iglesia es transformada, cambiada, y entra ese poder y ese fuego y esa presencia de Dios, Dios va a hacer las cosas. De lo contrario, no las va a hacer nunca. No las va a hacer. Eso es lo que usted y yo necesitamos hoy, más que nunca, entenderlo y hacerlo nuestro. El tiempo es final y no puede ser que la iglesia esté así. Yo no puedo entender ni concebir que hay una iglesia así. No puedo. A mí se me hace bien difícil entender que hay una iglesia así, que hay una iglesia así. Se me hace difícil. Que no haya entendido qué es la alabanza y qué es la adoración para Dios. Se me hace difícil. Pero lastimosamente la iglesia está así. Y esta iglesia no puede seguir así, hermanos. Nosotros aquí, como Palabra Viva, no podemos seguir siendo así, hermanos. Indiferentes con Dios. No puede ser. O entendemos, o Dios va a saber lo que va a hacer. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a entenderlo. Y a poder darle lo mejor de nosotros. En cada momento de adoración, en cada momento de alabanza. Entregarle el 100% para Él. Porque Él se lo merece. Y Él es digno. Vamos a orar. Pongámonos de pie esta tarde. Te voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar. Oramos, Padre que estás en los cielos. Señor amado, en esta preciosa tarde, te damos las gracias, Señor, por permitirnos poder adorarte y poder bendecirte. Cuando escuches esta palabra, regresa al redil. Regresa a los brazos de tu amado. Él te ama. Vengo ante ti, Señor. Vengo a pedirte perdón. He de entender que solo en ti tengo seguridad. Vengo ante ti, Señor. Vengo a pedirte perdón. He de entender que solo en ti yo tengo felicidad. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor. Levanta tus manos y adórale. Dale gracias porque tú estás en su redil. Sé que desperdicié todo lo que recibí y hoy vuelvo a ti rogando,
el perdón. Quiero entregarte hoy todo lo mejor que hay en mí. He de seguir, no volveré atrás. Te amo, Señor Jesús, y hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, y hoy vengo a ti, rogando que mi vida a ser como era. Junto a ti, Señor, oh, oh, junto a ti, Señor, yeah. Y hoy vengo a ti, rogando que ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, y hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, oh, oh, junto a ti, Señor. Yo te adoraré por el resto de mi vida. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque no levantas tus manos y le dices conmigo muchas gracias, Dios, porque me has aceptado, porque me has rescatado. Yo hoy puedo decir que yo soy tuyo, Señor, que yo soy tuyo, Señor. Dios de mi vida, Dios de mi vida, yeah. Cántalo conmigo, así. Pararara, pararara, pa, pa. Pararara, pararara, pa, pa. Cántalo, pararara, pararara, pa, pa. Pararara, pararara, pa, pa. Oh sí, pararara, pararara, pa, pa. Sí, Señor Jesús. ¿Por qué no le das fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo? ¡Dáselo fuerte!